Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda clase de Teoría de la Comunicación de la Escuela Nacional de Museología. Recuerdan que hoy íbamos a comenzar con este artículo de Mauro Wolf que se llama Contextos y paradigmas en la investigación sobre los media o media, según la pronunciación de la palabra en inglés. Es quizás el artículo más largo y más complejo de todos los que vamos a ver, y se trata de una glosa o de una historización sobre distintas teorías comunicativas en el siglo XX. Nos va a ser muy útil porque nos va a permitir, una vez terminada la lectura del mismo, tener un pantallazo de las teorías más populares en temas de comunicación hasta el momento. ¿Sí? Es como una especie de resumen, si quieren, bastante minucioso de distintas teorías comunicativas desde el comienzo del siglo XX hasta ahora. Ahora, para poder abordar eficientemente este texto, me gustaría, para empezar, definir tres conceptos, ¿sí? Para trazar una especie de vocabulario común y ponernos todos de acuerdo. Lo primero que me gustaría definir para poder empezar a abordar este artículo es la noción de contexto. Según el diccionario de la RAE, leemos que es el entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural o de cualquier otra índole en el cual se considera un hecho. Es decir, el contexto se refiere a todo aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente, a un acontecimiento. A partir del contexto, por lo tanto, se puede interpretar o entender un hecho. Este entorno supone que el contexto puede ser material, la base o la estructura, o simbólico, el entorno social, el entorno económico u otro, la superestructura, ¿sí? Recuerden que habíamos visto esto la clase pasada, ¿se acuerdan ese dibujo que tenía una forma piramidal? Al principio de la clase pasada, en el que habíamos visto esa idea de la teoría marxista de base o estructura y superestructura. Entonces, cada vez que veamos una de las teorías, tenemos que tener en cuenta el contexto, ¿sí? O por lo menos Wolf va a tener en cuenta el contexto, va a reponer el momento histórico en el que surge esta teoría. El segundo de los conceptos que quiero dejar en claro acá es la noción de paradigma. ¿Sí? Ven que estamos desglosando todo el título del artículo de Wolf. Este título no es casual, ¿sí? Quiero definir cada una de las palabras que componen este título porque se esconden, se esconden cosas detrás de ellas. Entonces, el segundo de los conceptos sobre los que les quiero hablar o que quiero definir acá es la noción de paradigma. Vamos a tomar la acepción moderna de paradigma según Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas, ¿sí? Para Kuhn, los paradigmas son realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Es decir, un paradigma es un conjunto de premisas, experimentos y modelos que crean la base para lograr un consenso científico. O para decirlo de manera muy sencilla, un paradigma determina qué es válido o no dentro de la comunidad científica en un momento dado. Por ejemplo, hablar de un desequilibrio en los humores del cuerpo, ¿sí? Tomando humores como fluidos corporales, no es válido en la actualidad, aunque sí fue válido en otro momento, ¿sí? Por ejemplo, el humor flemático. Un desbalance en el humor flemático causaba que la persona tuviera tal y tal temperamento. Ahora, eso que fue válido en un momento ahora no es válido. Y viceversa, ¿sí? Ahora que hay determinada evidencia que la confirma, sí es válido hablar de, por ejemplo, la teoría de la relatividad, mientras que en el momento en que esa teoría fue escrita y lanzada, digamos, al universo científico, muchos científicos tuvieron problemas para comprenderla. Entonces, me fui.
Además del contexto, Wolff va a analizar cada una de las teorías comunicativas y va a ir al núcleo del modelo, ¿sí? Va a analizar la vigencia o no de cada una de ellas y, digamos, va a desarrollar qué es lo que cada una explicaba. Entonces, contexto, paradigma. Y el tercer concepto que Wolff menciona en su introducción es la idea que cada teoría crea, delimita y nombra a su objeto de estudio. Wolff utiliza en el título la palabra media o media e inmediatamente dice en su introducción: hay que añadir la presencia de una oscilación relativa al objeto mismo de las teorías. A veces, este está constituido por los medios de comunicación de masas, en otros, en cambio, por la cultura de masas. Por lo tanto, no esperen ver en todas las teorías que explica Wolff el mismo objeto de estudio, ¿sí? No esperen ver en todas emisor, receptor o algo similar o equivalentes con distintos nombres. Cada teoría de las que vamos a ver crea y define su objeto de estudio. Y según que se proponga analizar cada teoría, ese objeto de estudio va a cambiar. Ojo con esto. Bueno, tuvimos un salto abrupto, perdón. Seguimos entonces. Recuerden que el modelo de Shannon-Weaver tenía sus limitaciones, por lo tanto, si queremos estudiar fenómenos más complejos y con otro tipo de variables, vamos a tener que tomar otros objetos de estudio, ¿sí? Me atrevería a decir también más complejos, pero en realidad todos los objetos de estudio tienen sus complejidades. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a empezar con la primera teoría dentro de la cual habíamos dicho que podíamos encontrar al modelo de Shannon-Weaver y al modelo de Schramm, que es la llamada teoría hipodérmica. Vamos con la teoría hipodérmica. Si quisiéramos hacer una síntesis, podríamos decir que cada miembro del público de masas es personal y directamente atacado por el mensaje. Esta teoría está enmarcada por las dos guerras mundiales y las trágicas experiencias totalitarias de aquel periodo histórico, ¿sí? Y la difusión a gran escala de las comunicaciones de masa y la novedad del fenómeno. Recuerden que habíamos visto en el PowerPoint de la clase pasada la sucesión de invenciones que se dan a fines del siglo XIX, comienzos del XX. Era realmente muy novedoso para las sociedades de la época. La teoría hipodérmica es una teoría sobre la sociedad de masas y sobre la propaganda. Su variante comunicativa es una teoría sobre la acción. Entonces, vamos a empezar con la definición o vamos a empezar a ver qué es la sociedad de masas. Bueno, volviendo al PowerPoint de la clase pasada, habíamos visto que al final del siglo XIX se suceden una serie de dimensiones que posibilitaban la reproducción seriada de información, ¿sí? La fotografía, el cinematógrafo, la radio, el periódico, y facilitaba la llegada de esta información a grandes grupos de personas. Si bien esto sucedía con la imprenta, hay un salto exponencial. Entonces, veamos qué pasaba políticamente en ese momento, ¿sí? Vamos a la estructura. Vamos a leer esta cita, que es un poco extensa, pero es muy clara. Es un fragmento de la definición de democracia liberal que, bueno, lo tomé de Wikipedia. Es bastante sencillo, pero en realidad lo elegí por eso mismo, porque ilustra de manera muy clara lo que les quiero decir. Ahora cuando lo leamos lo van a ver. Dice la cita: a finales del siglo XVIII, estas ideas inspiraron la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, que dieron a luz a la ideología del liberalismo e instituyeron formas de gobierno que intentaron llevar a la práctica los principios de los filósofos ilustrados. Ninguna de estas formas de gobierno era precisamente la que hoy llamamos democracia liberal. La diferencia más significativa es que el derecho a voto estaba restringido a una minoría de la población, pero eran una especie de prototipos de la democracia liberal actual. Desde que los simpatizantes de esta forma de gobierno fuesen conocidos como liberales, los propios gobiernos comenzaron a ser llamados democracias liberales. Cuando fueron fundadas las primeras democracias liberales, sus simpatizantes eran vistos como un grupo extremista y peligroso que amenazaba la paz y estabilidad internacional.
Los absolutistas que se oponían al liberalismo y a la democracia se consideraban los defensores de los valores tradicionales y del orden natural de las cosas, y su crítica a la democracia parecía justificada cuando Napoleón Bonaparte tomó el control de la joven Primera República Francesa, reorganizada como el primer imperio francés, y comenzó su proceso de conquista de Europa. Napoleón fue finalmente derrocado y se formó la Santa Alianza como medio de prevención de cualquier intento posterior de instaurar el liberalismo o la democracia en Europa. Sin embargo, los ideales liberales democráticos pronto se extenderían entre la población y hacia el siglo XIX la monarquía tradicional entró en un estado de defensa continuada. Las reformas y revoluciones ayudaron a que la mayoría de los países europeos se acercasen a la democracia liberal. El liberalismo dejó de ser una opción extrema y pasó a ser la corriente dominante en política. Al mismo tiempo, aparecieron ciertas ideologías no liberales que tomaron el concepto de democracia liberal y lo reformaron a su manera. El espectro político cambió. La monarquía tradicional se fue convirtiendo en una idea extremista, mientras la democracia liberal fue calando en la gente hasta ocupar la posición dominante en la política. A finales del siglo XIX, la democracia liberal ya no era solamente una idea liberal, sino que era apoyada por diferentes ideologías. Tras la Primera Guerra Mundial y especialmente después de la Segunda, la democracia liberal alcanzó una posición dominante entre las teorías de gobierno y hoy en día es apoyada por la inmensa mayoría del espectro político. Entonces, a finales del siglo XIX tenemos, por un lado, la emergencia de las nuevas tecnologías que posibilitan la difusión de la información y la consolidación de la democracia liberal como forma de gobierno, ¿sí? Tenemos esos dos eventos. Para dar un ejemplo, ¿sí? Piensen que la ley Sáenz-Peña de voto obligatorio y universal en la Argentina es de 1887, fines del 19. Y eso si no consideramos a la mitad de la población, porque el voto femenino es recién de 1951. En Estados Unidos hay voto, por ejemplo, desde 1789, pero era un voto calificado, podían votar hombres, propietarios, blancos, ¿sí? O sea, a partir de ese año, de 1789, podían votar una minoría de la población calificada o que reuniera determinados requisitos. Pero el voto universal en Estados Unidos es a partir de 1870, incluyendo los descendientes de esclavos, ¿sí? A partir de 1870, el femenino es a partir de 1920 e incluso en algunos estados sureños había restricciones al voto negro. Por ejemplo, había pruebas de analfabetismo, bueno, había distintos recursos que limitaban de alguna manera el voto. Todo esto, estas limitaciones fueron recién abolidas en 1965, o sea que esta cuestión del voto universal es un proceso que se comienza a dar en el 19 hasta mediados del 20, en general, más o menos, teniendo en cuenta los distintos avances del voto femenino y eso que estamos viendo. Es decir, la idea de la democracia tal cual la conocemos hoy es un proceso, ¿sí? No es algo natural que se instaura de una vez y para siempre, es una construcción y también es relativamente reciente en términos históricos. Entonces, la sociedad de masas emerge en un ámbito urbano, capitalista, con mayor reconocimiento de derechos y conquistas sociales, es más informada y, según el autor, se puede interpretar de distintas maneras. Y vamos al contexto de la época, ¿no? O sea, la idea de sociedad de masas se podía interpretar a principios del 20 de distintas maneras. Para algunos, en ese momento era visto como un orden social más compartido e igualitario, y para otros autores tiene connotaciones negativas. O sea, piensen que es un momento de intenso cambio, ¿sí? Tenemos la desintegración de las élites aristocráticas, que eran refinadas, cultas, o sea, tenían una serie de valores sociales, o se le agregaba a esas élites una serie de valores sociales. Por otro lado, tenemos la emergencia de la revolución industrial gracias a la creación del motor a vapor. Entonces, esto lleva a que millones de familias dejan sus ámbitos rurales y se mudan a la gran ciudad para trabajar en fábricas en condiciones no reguladas.
Piensen que también la regulación del trabajo infantil, de la jornada laboral de 8 horas, es otro proceso que se da en el tiempo. Entonces, para muchos espectadores de todos estos cambios, lo que veían, la realidad de la ciudad desde fines del 19 era más o menos la barbarie, ¿sí? Para utilizar un término poco feliz. Eran cambios muy abruptos. Entonces, por ejemplo, si tomamos un autor como Ortega y Gasset, que lo toma Wolf en el artículo, el hombre masa, ¿sí? Este habitante o este integrante de la sociedad de masas es la antítesis del humanista culto. Es la figura del tecnócrata, el que solo sabe lo que sabe porque es su especialización y no sabe nada más. Y opuesto al hombre del Renacimiento que conocía todo. Digamos, aunque hay una mejora en las condiciones relativas de vida en comparación a los tiempos presentes, para Ortega y Gasset las masas solo están preocupadas por su bienestar y no son solidarias con eso que facilita su existencia. Otro autor que toma Wolf de ese momento es Simmel, por ejemplo, para quien la masa no se basa en la personalidad de sus miembros, sino solo en aquellas partes que unifican a cada uno con todos los demás y equivalen a las formas más primitivas e íntimas de la evolución orgánica, ¿sí? Es decir, hay una valoración muy negativa de lo que es la masa. Para lograr o para llegar a una definición más o menos una puesta en común, podríamos decir, para fines del curso, podríamos decir que la sociedad de masas es el resultado de la progresiva industrialización, eso que veíamos del desplazamiento del campo a las ciudades, ¿sí? Resulta también de la emergencia del capitalismo industrial, o sea, solo podemos hablar de sociedad de masas en términos de capitalismo industrial, ni mercantil ni financiero. Resulta también de la difusión de los valores de igualdad y libertad en su sentido abstracto. Importante la noción de abstracto, porque por ejemplo podríamos discutir qué es la libertad en la actualidad, ¿sí? ¿Cuántos tienen la verdadera libertad para hacer lo que quieren? Y sin embargo tenemos más o menos todos una idea de lo que significa la libertad. Lo mismo con la noción de igualdad. Sabemos que no hay condiciones reales de igualdad de oportunidades, pero sin embargo todos tenemos una idea abstracta de lo que es la igualdad. Y todo esto, digamos, es fruto del ideario de la Revolución Francesa. Con este desplazamiento del campo a la ciudad hay un debilitamiento de los vínculos comunitarios que había en la sociedad agraria. Piensen que eran comunidades cerradas, generalmente de parientes. Cuando esas emigran a la ciudad, cuando las personas emigran a la ciudad, se rompen estos lazos. Con lo cual, las personas sin sus lazos en la ciudad están en condiciones de aislamiento y alienación. O, otro punto, la masa se compone de personas que no se conocen, separadas, con poca posibilidad de interactuar, carecen de tradiciones en común, de estructura organizativa, son individuos aislados y atomizados, ¿sí? Todo esto es relativo, porque cualquiera que sepa algo del movimiento obrero sabe de la emergencia de los sindicatos, de los movimientos de trabajadoras femeninas, de las mutuales, por ejemplo, en el caso de Argentina con los inmigrantes, ¿sí? O sea que no necesariamente las personas desplazadas no se pueden agrupar, pero a los fines de conceptualizar la sociedad de masas, había una idea en ese momento de que las personas estaban aisladas y alienadas. Y finalmente los individuos de la sociedad de masas no son diferenciables, aunque proceden de distintos grupos sociales. ¿Sí? Se consideraba a la masa, a los individuos, como un todo indiferenciable. No existía la noción de clase social, de movilidad, distintas capacidades, etc. Digamos, estaba esta idea de que los inmigrantes a las ciudades son todos iguales y están removidos de su lugar y contexto de origen. Bueno, perdón por los saltos en el video, pero lo voy grabando de aparte. Vamos a pasar ahora al paradigma de la teoría. Y lo que dice la teoría hipodérmica es que cada individuo aislado funciona a las órdenes y manipulaciones de los medios de masas monopolizados.
Por eso se llama, digamos, por eso se la conoce o se llama la teoría de esa manera como teoría hipodérmica. Es como si el mensaje se inoculara en cada individuo en particular, ¿sí? Como una inyección o como una vacuna. Entonces, vimos el contexto histórico, vimos una definición del objeto de estudio, que es, en este caso es la sociedad de masas, y vimos que el aislamiento al que los individuos están sometidos, siempre como componentes de una masa, los expone a mensajes, acontecimientos, contenidos que van más allá de su experiencia, ¿sí? De su universo de significados. Dirige la atención de los miembros lejos de sus esferas culturales y vitales, dice Wolf. Iba a decir. Wolf. Esta atención dirigida a experiencias que rebasan lo que yo puedo experimentar en mi vida, el mostrarme cosas que están fuera de mi área de existencia, lo vamos a volver a ver. La clase que viene o la otra todavía no está muy definido cuando analicemos las publicidades con el documental de John Berger. El documental se llama Los modos de ver. La teoría hipodérmica no habla específicamente de la publicidad, pero para que tengan una idea de eso que rebasa mi esfera de conocimiento, es, digamos, estamos hablando de eso, ¿sí? Yo de una publicidad, y especialmente, por ejemplo, las que tienen una estética, un mensaje aspiracional, bueno, eso que veo es una vida que está fuera de las condiciones objetivas de mi existencia, está fuera de mi alcance. Entonces, volviendo a lo anterior, el aislamiento de los individuos en la masa es lo que posibilita la capacidad manipuladora de los medios de comunicación, dice la teoría hipodérmica. Los efectos de la propaganda en las dos guerras mundiales de alguna manera refuerzan esta idea. Vamos a ver ejemplos ahora de publicidad y posteriormente de afiches de propaganda. Bueno, acá vemos dos afiches muy directos. Uno tiene un texto largo explicando las propiedades de una crema para la piel de la mujer, comparando su belleza con una flor. Y en el otro vemos a una señora en una cocina, hay un breve texto que se los traduzco, dice: no podría mantener una casa sin quick, que es una comida rápida. Vemos la cocina impecablemente bien mantenida, pero bueno, básicamente son publicidades que hablan o dan a entender sobre las bondades de un producto y listo, ¿sí? Hay texto, ilustración y un mensaje muy conciso y directo. Ya, compre esto. Vamos a ver ahora los ejemplos de la propaganda política. En este primer ejemplo vemos dos pósters distintos, pero que son esencialmente la misma idea. Ambos son de la Primera Guerra Mundial. El de la izquierda es británico, y fue el primero, y el americano sacó la idea y la copió. En el primero vemos la imagen de un militar de rango con el dedo índice señalando y una leyenda que dice: tu país te necesita. Entonces en inglés es más obvia la apelación porque la oración termina con un you, tú, que incluso está resaltado y ubicado al lado del dedo. La cara y la mano están en primer plano, y en el segundo ya no es un militar, es el tío Sam, es la república personificada, y está expresando un deseo. Dice: te quiero a ti, el you también resaltado en mayúscula y con otro color, para el ejército de los Estados Unidos. Y abajo dice estación de reclutamiento más cercana, con lo cual también se indica de qué manera uno puede llevar adelante la acción. En los dos casos hay orden directa, o sea, en eso vemos claramente la teoría hipodérmica en acción, no hay muchas vueltas en el mensaje, y de vuelta el soporte es el afiche, que es un medio seriado, barato, muy popular en la primera mitad del siglo XX, este juguetito que chirría es mi perrito, perdón. Y si prestan atención, ambos pósters utilizan una técnica muy usada en pintura, que es que no importa desde dónde estemos parados observando el póster, los ojos y el dedo nos siguen, con lo cual parece interpelarnos directamente a cada uno de nosotros.
Este es un afiche de la Segunda Guerra Mundial, dice: mujeres de Gran Bretaña, vengan a las fábricas. Se ven los aviones atrás del operario, relacionando directamente el trabajo en la fábrica y la guerra. Recuerden que mientras los hombres se enlistaban en el ejército, las mujeres pasaron a ocupar su lugar en la fábrica. Los aviones salen del centro del cuadro y se pierden en el extremo superior derecho. No podemos ver a dónde van y salen del cuadro. Y la mujer está con actitud triunfal, mirando hacia el mismo punto. Está, digamos, con los brazos levantados. Está en actitud triunfal, los está despidiendo, o sea, las interpretaciones son múltiples. Está iluminada la espalda, si ven en la espalda de la mujer y la parte posterior, digamos, están más claras, con lo cual la luz vendría de atrás, digamos, en oposición a estar iluminada de frente por lo que puede ser el amanecer o el atardecer, si la luz es rasante. Y está mirando, digamos, un nuevo día, el mañana, bueno, etcétera. Cualquier connotación que puede quieran agregar. De cualquier manera, el tono del afiche es optimista, digamos, por la diagonal que conforman los aviones, por el gesto de la mujer, por la luz, da un aire triunfal, da una idea de optimismo. Y de vuelta vemos la apelación directa, ¿sí? La teoría hipodérmica en acción. Mujeres de Gran Bretaña llegan a las fábricas. El tercero de estos afiches es otro afiche de la Segunda Guerra y dice: viva con menos para que ellos, subrayado, tengan suficiente. El racionamiento garantiza el reparto igualitario. Vemos la imagen de un soldado con un jarrito, relacionando directamente el esfuerzo de la población civil con lo que pasa en el frente de batalla. Y de vuelta la orden o el pedido y la apelación directa, ¿sí? Estos afiches básicamente nos dan la pauta para la variante comunicativa de la teoría hipodérmica, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. O sea, la variante comunicativa y la que establece el objeto de estudio sociedad de masas están agrupadas bajo el mismo paraguas que es la teoría hipodérmica. Hay una variante que es esta comunicativa. Entonces, estos afiches nos sirven para ver esta apelación directa y también nos van a servir para analizar esta variante comunicativa. Bueno, entonces pasamos al modelo comunicativo de la teoría hipodérmica. Habíamos visto la clase pasada el salto que significó para las ciencias sociales la teoría de Skinner y cómo había influenciado esta teoría el modelo de Schramm. El modelo comunicativo, más que un modelo sobre la comunicación, es una teoría sobre la acción. Está muy influenciado por el conductismo, es una teoría que se basa en la conducta humana, ¿sí? En acciones o unidades que puedan ser comprensibles, diferenciables y observables. Entonces tenemos el organismo, el ambiente y las unidades que va a tomar el modelo. En este caso es la cuestión del estímulo-respuesta. En este sentido cuadraba muy bien con el concepto de sociedad de masa, sobre la que se pensaba que había una inmediatez y una inevitabilidad de los efectos de la comunicación, ¿sí? Se pensaba que eran inevitables los efectos de la comunicación o de los medios masivos de comunicación sobre la masa. Una de las críticas que se hace a este modelo, al hipodérmico y al comunicativo, es que muchos de los efectos se daban por supuesto, y no eran realmente estudiados. Se pensaba, o sea, realmente se pensaba que al ser expuestos a la propaganda, por ejemplo, se iban a lograr los efectos deseados y no había demasiado cuestionamiento sobre esto. La noción de sociedad de masas, esta definición que ya vimos, y el supuesto aislamiento al que estaban sometidos los individuos, era una abstracción analítica, digamos. Y buscar cada una de las respuestas a los estímulos en el laboratorio, para ellos era casi una cuestión de trámite. Estoy simplificando obviamente un montón la cuestión, ¿sí? Pero se creían tanto en estos supuestos que era como, bueno, se llevaban al laboratorio y directamente se hacía medio como un trámite. Un segundo,
se reconocía, digamos, que la naturaleza de los estímulos podía ser compleja y que las respuestas a estos estímulos podían ser variadas, pero esto no llegaba a alterar la teoría en sí. Era tal la novedad de los medios masivos de comunicación, sí, que esto, más el nivel de ingenuidad del público, piensen que ellos estaban expuestos por primera vez a las propagandas, a las publicidades. O sea, era tal la novedad y tal la ingenuidad del público que la teoría casi se sostenía por sí misma. Piensen que en la actualidad la publicidad cambia constantemente. Hablamos de la publicidad porque es un fenómeno que podemos analizar hoy. ¿Sí? Todo el tiempo la publicidad está cambiando. ¿Por qué? Porque los espectadores de alguna manera generan anticuerpos. Llega un momento que, por ejemplo, no sé, hay publicidad en el subte, ¿sí? Y hay los escalones de la escalera del subte. Y hay un momento en el que uno ya ni ve, porque está sometido a tal radiación de estímulos que uno los empieza a anular. Entonces, la publicidad debe ir constantemente mutando. Bueno, esto, cuando emerge la publicidad, obviamente era nuevo y los efectos eran nuevos. Entonces, digamos, no se conocía que había una saturación en la publicidad, se pensaba que era realmente muy efectiva. Entonces, les doy otro ejemplo. Ustedes saben que Orson Welles realizó una adaptación a radioteatro, o sea, para que vean realmente el contexto de época, ¿no? Ustedes saben que Orson Welles realizó una adaptación a radioteatro de La Guerra de los Mundos, que es una novela de ciencia ficción de un autor que se llama G.H. Wells. Bueno, antes del programa se había emitido un comunicado al comienzo diciendo que se trataba de un radioteatro, ¿no? Y de hecho formaba parte de un programa habitual formaba parte de un programa que habitualmente emitía radioteatro. Bueno, hay gente que sintonizó más tarde ese programa y se encontró con un programa que no seguía la línea habitual de un radioteatro. Lo que había hecho Orson Welles era simular una transmisión en vivo de una orquesta y cada tanto se interrumpían con boletines informativos hablando sobre una invasión marciana. Los boletines informativos eran cada vez más frecuentes hasta que llegaba a una voz en off a un locutor que veía una nave gigante, bueno. Esto provocó, ustedes saben, pánico e histeria entre la población. Bueno, y ahora, por ejemplo, si tomamos, no sé si ustedes se acuerdan de este caso de Blair Witch, el proyecto Blair Witch, donde también se simuló algo parecido, bueno, ya está quemado ese recurso, entonces no se genera la misma histeria. Bueno, de alguna manera sucede lo mismo con la propaganda. Dentro del contexto de estados totalitarios o de la guerra, se pensaba que si una persona era alcanzada por la propaganda podía ser controlada, manipulada e inducida a actuar. Bueno, vamos a ver ahora entonces, esta es la variante comunicativa. Vamos a ver qué pasa cuando llevamos la teoría hipodérmica al museo. Vamos a ver ejemplos, ¿sí? En la actualidad muchas veces caemos en el uso de la comunicación en el museo como si fuésemos herederos de la teoría hipodérmica. Vamos a ver 3 ejemplos a continuación. Este es un afiche de 1920 sobre una exhibición justamente de afiches publicitarios en Londres. Dice lugar, fecha, tema, o sea, los datos más importantes para comunicar, ¿no? Tiene una ilustración llamativa con distintos personajes famosos de publicidad, por ejemplo, el médico de Michelin, háganlo. Y este es de 1920. Vamos a ver otros dos que son más contemporáneos. Este es de 2013, también en Londres, de una exhibición en el Victorian Albert Museum sobre bestiario de películas hollywoodenses. Es también muy escueto, con una imagen ilustrativa de Judy Garland en El Mago de Oz. Y este es sobre una exhibición de dinosaurios animados que dice, adivine quién viene a cenar, y abajo dice, muéstrale a su familia los monstruos animados en tamaño natural en Instagram, al lugar, ¿no? Dice la fecha, teléfono para reservar.
Entonces, de vuelta a la apelación directa, ¿sí? La orden o sugerencia. Si vemos estos afiches y los anteriores de propaganda, son casi iguales. Por ejemplo, en el caso de los dinosaurios, muéstrele a su familia, ¿no? O sea, las únicas diferencias que podemos apreciar son en el diseño gráfico. Y este se llama fauces de dinosaurio, bueno, se ilustra con fauces de dinosaurio. Entonces, siempre que tengamos una exhibición del museo, o sea, de la muestra permanente o de la muestra transitoria, vamos a tener que comunicarla. Y en realidad no está mal seguir este formato de afiche. Si es en la vía pública, si hacemos un flyer, vamos a tener que tener una ilustración, los datos más importantes que son el lugar, horario, fechas, algún eslogan, algún título atractivo. El tema es que, si bien va a haber gente que se va a notificar de la muestra, no necesariamente todos, ante el mismo estímulo, van a tener la misma respuesta. ¿Sí? Recuerden lo que vimos de los estímulos complejos y las respuestas variadas. Entonces, armamos la exhibición, hacemos el póster, lo difundimos y no viene nadie, ¿sí? Que es muy común. O por lo menos no viene todo el universo de personas a las cuales convocamos. Entonces, para analizar esto vamos a ir al modelo de Lasswell, que en realidad es heredero y superador de la teoría hipodérmica y profundiza y complejiza cuestiones del circuito comunicativo. Vamos a ver, o después de que veamos el modelo de Lasswell, vamos a entender por qué es que no viene toda la gente que invitamos. Bueno, vamos a ir ahora al modelo de Lasswell y la superación de la teoría hipodérmica. El modelo lasswelliano se podría resumir en la siguiente fórmula. Un acto comunicativo está compuesto por los siguientes elementos. ¿Quién dice qué, a través de qué canal, a quién y con qué efecto? El estudio científico de la comunicación se va a centrar en alguno de estos puntos. En el primer caso se va a centrar en los emisores, en la segunda en el contenido del mensaje, en el tercero se van a analizar los medios, en el cuarto en el análisis de la audiencia y en el último caso se van a centrar en los efectos. Lasswell parte de dos premisas surgidas de la teoría hipodérmica. Ustedes saben que las premisas son los puntos de partida sobre los cuales se edifica una teoría, ¿sí? Es lo que no se discute. Es como si partiéramos de supuestos que todos acordamos que no vamos a discutir. Si la teoría está bien armada, se supone en términos lógicos, las conclusiones no tendrían que contradecir las premisas de las que se parte, ¿sí? Entonces, Lasswell va a partir de varios supuestos. El primero es que la comunicación es asimétrica. ¿Es asimétrica en qué sentido? Hay un emisor activo que emite un mensaje con un fin y hay una masa pasiva que es atacada por un estímulo y que reacciona. Por ejemplo, yo digo, vengan al museo, ¿sí? Emisor activo, bueno, toda la masa viene al museo. El segundo es que la comunicación es intencional y tiene un fin. El efecto buscado, digamos, esa intención, ¿sí? La acción, a ver, ¿se acuerdan lo de estímulo-respuesta? Bueno, el efecto buscado es mensurable. La respuesta yo la tengo que poder medir de alguna manera, ¿sí? Se puede medir y observar. Y el comportamiento al que da lugar tiene que estar relacionado con el contenido del mensaje. Entonces, si yo digo, vengan todos al museo, la gente tiene que venir al museo, no tiene que ir a comprar manzanas. ¿Sí? Es un tipo de acción, ¿sí? De respuesta que yo puedo medir. Entonces, el análisis del contenido era estudiado para ver las intenciones de los emisores y los únicos efectos son los observables. La tercera de las premisas es que los papeles de emisor y destinatario aparecen en un vacío. Son independientes de clase social, edad, formación. O sea, se sabía que los individuos tenían familia y amigos, pero se suponía que estos no influían sobre el resultado final. Entonces,
El esquema de Laswell básicamente se va a estructurar o va a basar su análisis comunicativo en torno a los efectos y los contenidos. Por un lado, se buscaba testear en grupos homogéneos, o sea, si bien eran personas de distinta extracción, la opinión de cada uno de los miembros del grupo tenía el mismo peso relativo, ¿sí? Y lo que empezó a pasar es que se empezaron a ver los límites de esto. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la teoría hipodérmica que las premisas eran tan fuertes y los supuestos eran tan fuertes que de alguna manera lo que pasaba era que el análisis de laboratorio se hacía, bueno, no para cumplir con un trámite? Bueno, lo que empezó a pasar es que tras años y años y años de reunir un corpus de investigación, se empezó a ver que en la realidad la opinión de cada persona no tiene el mismo peso. Bueno, y esto fue el comienzo para empezar a superar la teoría hipodérmica y dejarla atrás. Pensar en un grupo de manera atomizada por sus componentes estaba bien si se seguían los parámetros del conductismo, en donde se estudia la conducta de cada persona individualmente, ¿sí? Pero en un grupo esto cambiaba. O sea, en el conductismo se priorizaba el carácter como individuo de cada sujeto de estudio, ¿sí? Como elector, como ciudadano, como consumidor. Y al mismo tiempo las herramientas de la teoría reforzaban esta idea individualista. Pero a medida que se empiezan a obtener resultados concretos, se deja atrás el modelo en abstracto, ¿sí? Y se empiezan a ver resultados que contradicen las premisas. Por ejemplo, en un laboratorio reunían un grupo de estudios y había sujetos que no escuchaban el mensaje, que se distraían o que prestaban atención a algunas partes del mensaje y no a otras. Y se empieza a observar también como conductas opuestas a lo que pedía el mensaje, ¿sí? Si no sería muy simple, si no por medio de la propaganda política o por medio de la publicidad todos harían lo que nosotros queremos. Bueno, en la vida real no funciona así. Entonces, no era tan fácil como se suponía en un primer momento y se empezó a enfocar mucho más el estudio en los receptores y en el contexto que integraban. Y así lentamente se empieza a dejar la teoría hipodérmica atrás, ¿sí? Entonces, para resumir muy brevemente todo y volver a las palabras del principio, ¿sí? Contexto, paradigma y objeto de estudio, podemos decir lo siguiente. Contexto, bueno, para que se sitúen geográficamente, estamos hablando de países centrales, de Europa y de Estados Unidos, ¿sí? El contexto político y tecnológico de alguna manera es lo que lo vinimos viendo, digamos, de fines del siglo XIX hasta mediados del XX, o sea, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, y toda esta sucesión de avances tecnológicos. Y estamos hablando de un capitalismo industrial, ¿sí? De la emergencia del capitalismo industrial. Con respecto a los paradigmas, la teoría hipodérmica va a delimitar su objeto de estudios sobre la sociedad de masas y cada individuo es inoculado con el mensaje. Con respecto a la variante comunicativa, el objeto de estudio es estímulo-respuesta y bueno, el paradigma es que la respuesta debe ser mensurable. Y el modelo de Laswell estructura, digamos, su teoría en esto que habíamos visto, en este mensajito de quién dice qué, a través de qué canal, bueno, esa fórmula que la tienen en el texto de Wolf. Y también va a el paradigma, digamos, es que los efectos del mensaje deben ser mensurables. Bueno, a partir del modelo de Laswell y de los resultados que empieza a arrojar el modelo de Laswell y todo el corpus de investigaciones anteriores a Laswell, porque ya para Laswell hay un corpus interesante, bueno, se empiezan a ver que los resultados no son como se pensaban y
investigaciones se van a centrar en los receptores y en el contexto que integran. Las clases siguientes, la clase que viene yo creo que al final vamos a ver el video de Berger. En las otras, en la 4 y en la 5, cuando yo ya esté de vuelta, vamos a ver los 3 caminos de investigación que se tomaron una vez que se abandonó la teoría hipodérmica. Son simultáneos, ¿sí? Pero bueno, los vamos a ir viendo de a uno. Así que bueno, nos vemos la clase que viene. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, me lo preguntan cuando yo ya esté de vuelta o pueden ver esta clase una vez más en YouTube. Así que bueno, los saludo y que tengan muy buena semana hasta la clase que viene.